Saludos, bendiciones, espero se encuentren muy bien y aquí nuevamente en otro episodio más en Vamos a Él, ahora con nuestro invitado, invitadazo como siempre, bueno, Shalom Bo, pero Gonzalo lo conocemos también. Un gusto estar aquí contigo, Ray, compartiendo un tema que va a ser bastante interesante, ¿verdad? Muy bueno, ya lo habíamos prometido, nomás no alcancé a anunciarlo, pero ya lo habíamos prometido. Vamos a hablar de un tema interesante, vamos a sacar una serie, esperemos primeramente el Eterno le podamos dar continuidad consecutiva. O sea, sí va a haber, pero que sea algo más seguido. Se llama El cuerpo grita lo que el alma guarda. Y definitivamente en nuestro cuerpo residen muchas emociones, traumas, problemas que a veces lo dejamos sin resolver y a la larga esto ocasiona problemas en nuestra mente, en nuestro espíritu, y Gonzalo nos va a ayudar a poder canalizar todo esto. Como ustedes saben, y si no lo saben, se los digo, Gonzalo es kinesiólogo y como tal, en su rama, se dedica justamente a este tipo de cosas, lo que es bloqueo del cuerpo, lo que es terapia psicomotriz, varias cosas. Por ende, pues también sabe lo que rehabilitación física, atención de lesiones, así es. Sí, todo el pan de cada día en tu casa, ¿verdad? Así es. Cuando una se lesiona viene para acá. Y nada más a manera de resumen, quisiera hablar un poco del testimonial que he tenido aquí, gracias a Dios. Pues en una ocasión a mí me tocó conocer también a Gonzalo en parte. ¿Por qué? Porque pues, yo tuve un trauma tan difícil, un problema muy severo. Me intentaron matar una vez y luego tuve la pérdida de mis abuelos. Y no alcancé a procesar todo eso, tanto así que tuve una parálisis desde la columna hasta la parte de la cabeza, me quedé todo trabado y todo el cuerpo ya no me estaba respondiendo igual. No es hasta que tuve que tomar la terapia y entender un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy para poder entonces encontrar una sanidad más integral, más total. Entonces vamos a hablar acerca de ello. ¿Qué te parece, Gonzalo? Muy bien, muy bien. Es un tema, la verdad, bastante interesante y que sobre todo es muy complejo porque no muchos tienen en cuenta cómo se relaciona esta parte de la mente, de la psique, pero sobre todo de lo que vamos a hablar es cómo se relaciona el alma con el cuerpo, cómo está tu alma y cómo se ve reflejada en tu cuerpo, en tu físico, en el día al día. Y cómo puede ser eso causante de enfermedades o incluso lesiones, como fue tu caso, ¿verdad? En tu caso tuviste un estrés tan fuerte a nivel emocional que terminó repercutiendo en tu cuerpo. Entonces va a ser un tema bastante interesante y sobre todo que esperemos que sea de mucha bendición para nuestros internautas. Así es, ahí te lo paso, Luis. Sí, quiero comentar que esto, como queremos hablarlo de manera detallada, pues no vamos a alcanzar a hablar todo y de una, pero sí vamos a estarle dando seguimiento y bueno, más adelante vamos a poder ver técnicas, vamos a poder ver maneras en las cuales también podemos darle ese fluir o ¿cómo se le puede llamar? Sanidad o restauración a nuestro cuerpo. Sanidad principalmente, sanidad sería el término adecuado. Y claro, que también el cuerpo se restaura. Cuando tú haces una liberación y realmente entiendes cómo afectan esas emociones en tu estado físico, hay liberación, hay sanidad y claro que también hay restauración. Entonces vamos a iniciar con algunas preguntas. Por ejemplo, la primera. Entonces, ¿el alma y el cuerpo qué relación tiene desde una perspectiva de salud y también en la espiritualidad? Bueno, es que el alma está completamente relacionada con el cuerpo y el cuerpo a su vez también está relacionado con el alma. Por ejemplo, dice en el Salmo 150 en el versículo 6, dice, todo lo que respire que exalte a Yahweh. Entonces, si todo lo que respira exalta a Yahweh, entonces incluso nuestros huesos, aunque sean secciones o divisiones, también pueden exaltarlo. Y vas a decir, a ver, ¿cómo que un hueso puede exaltar al Eterno? Claro que puede hacerlo porque tiene vida. Te voy a decir por qué tiene vida. Porque si todo lo que exalta a Yahweh respira y tiene vida, entonces vamos a entender que todo eso, todas esas estructuras necesitan oxígeno. Y todo lo que respira necesita oxígeno. Entonces, claro que cada uno de nuestros huesos puede exaltar y puede darle la honra al Eterno. Entonces vamos a entrar a cosas bien profundas y vamos a ir entendiendo por qué la sanidad también viene como
consecuencia de orar. ¿Y de orar en qué? En el nombre, que es sobre todo nombre. Ese es el nombre de Yeshua HaMashiach. El nombre de Yeshua se le ordena al cuerpo que funcione bien, que cumpla cada una de sus funciones. Entonces, si toda la naturaleza, dice el Salmo, que si toda la naturaleza se somete a Yahweh, entonces cada uno de nuestros huesos se tiene que someter a Él. Entonces, exaltar con nuestros huesos, porque ya estamos empezando desde la profundidad, exaltar con nuestros huesos desde la kinesiología, ¿esta sería la explicación o cuál sería? Bueno, como kinesiólogo te voy a hacer esta pregunta. A ver. ¿Sabías que un hueso necesita oxígeno para vivir? No, pues no sabía. Muy bien. Entonces, si ese hueso necesita oxígeno para vivir, entonces está respirando. Ok. Está necesitando la función del oxígeno. Ahora, sé que puede parecer una locura, pero realmente no lo es. Porque, por ejemplo, en el Salmo 35, en el versículo 10 dice: todos mis huesos dirán, Yahweh, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja? Ciertamente los huesos no tienen boca, ¿cierto? Pero alaban y exaltan al Eterno. Por el simple hecho de ser formados y hacer el propósito que el Padre ha hecho, ¿no? Me imagino. Exactamente. Entonces viene otra pregunta. Aquí somos bien preguntones, ¿eh? Porque nos gusta saber muchas cosas. ¿Qué implicaciones tiene esto entonces en la salud? ¿Y cómo dices que tiene esa conectividad con la oración? Bueno, tiene implicancias directas con la salud ósea, en cómo se encuentran tus huesos, en cómo se encuentran tus articulaciones. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y tiene problemas en los huesos o en sus articulaciones, independientemente de que se haga liberación, que se haga rompimiento de maldiciones hasta la cuarta generación, esa persona puede ordenarle a sus huesos, puede ordenarle a sus tendones, puede ordenarle a sus ligamentos y a sus articulaciones que funcionen bien. En el nombre grande, que es en el nombre de sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, echando fuera espíritus de enfermedad, echando fuera espíritus de inmundicia, echando fuera Shedim en su nombre. Inténtenlo, háganlo y verán cómo el Eterno los respalda en esa restauración. Aquí yo tengo un comentario más que pregunta primero. La palabra nos dice que justamente la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿no? Que llega, dice que a lo más profundo del hueso y hasta partirlo y hasta el tétano. Creo yo que aquí está la instrucción de la palabra en la misma, en nuestra misma estructura. Entonces, sí. ¿Cómo podría ser esto de la palabra de Dios? Lo hemos entendido mejor como en la Torah. Y ¿qué enfatiza entonces en la sanidad y en la obediencia a Dios? Exactamente, acabas de decir algo bien clave, la instrucción. Entonces es un punto en el que al que vamos a llegar, porque cómo nosotros podemos llegar a esa sanidad, pues a través de la Torah. Entonces, una persona pongamos el ejemplo de un hombre que se encuentra en Kedushá, que se encuentra en sanidad, es precioso y es valorado ante los ojos del Eterno. Entonces, la santidad es lo que te lleva a superar las circunstancias materiales, físicas, enfermedades. ¿Por qué? Porque la santidad te lleva a dominar el propio cuerpo físico. Si no dominas tu propio cuerpo, entonces tu alma está en desorden. Entonces, una persona que es capaz de superar todos los miedos, problemas de salud o económicos es porque está dominando su cuerpo físico. Entonces, un justo o un sadik que guarda la Torah y santifica su manifestación material, eso es su cuerpo, que santifica sus pies, sus rodillas, su cabeza. ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué hago con mis manos? ¿Mis manos están sirviendo para edificar o las estoy utilizando para otra cosa? ¿Qué veo con mis ojos? ¿Qué estoy escuchando con mis oídos? ¿Qué estoy hablando con mi boca? Entonces, un tzadik santifica cada una de las partes de su cuerpo y ahí es cuando se hace realidad la palabra, que somos templo, que nuestro cuerpo es un templo para el Eterno. Entonces, ese cuerpo se vuelve un templo para que sea un receptor de la presencia de Elohim.
Ok, entonces esta manifestación, estamos hablando que la santidad es ser apartados para Dios. Ujú. Entonces, este apartamiento, esta santificación, en el cuerpo, ¿cómo se pueden manifestar los milagros? ¿Cómo se pueden manifestar las sanidades? Ok, ¿cómo es que pasamos de un cuerpo enfermo a un cuerpo sano? Cuando una persona decide santificarse, y lo acabas de decir, cuando una persona decide apartarse, empieza a guardar el Shabbat, empieza a guardar las fiestas y apartarse totalmente del mundo, empieza a dominar lo físico y lo material. Y lo material nos estamos refiriendo al cuerpo físico. Entonces ahí es cuando empiezan a ocurrir los milagros y las sanidades. Se trasciende de lo físico a lo espiritual. Entonces podemos que en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach ¿Mm? invadir cualquier dimensión en la que nuestra alma se esté viendo afligida para sacar, como decíamos al principio, para sacar espíritus de enfermedad, malos pensamientos, pensamientos que te llevan a la enfermedad, pensamientos como depresión, como ansiedad, enojos, resentimientos. ¿Para qué? Para que seas libre de eso y seas sanado. También, si hay necesidad de algo, sabemos que se le puede pedir al Eterno. En más de una ocasión dice en la palabra que le pidamos a Él y Él va a responder. ¿Porque nosotros somos buenos? No, porque Él es muy misericordioso. Entonces, lo físico, estamos hablando que hay una conectividad entre lo físico y lo espiritual. Pero ¿cómo Sin duda. podemos hacer esa transición? O sea, ¿cómo podemos decir, voy a santificar mi cuerpo y lo voy a unificar con lo físico, para que también lo espiritual vaya creciendo integralmente? ¿Cómo podemos trascender de lo físico y llegar a esa santificación que estamos hablando, ¿verdad? De esa yo lo pregunté al santificación revés. del cuerpo. Bueno, igual se entiende. Bueno. Entonces, no vas para aclarar que estamos entendiendo lo que me preguntas. Sí. No, es que esto se logra de acuerdo, y ahorita lo mencionábamos, pero ya vamos a llegar al punto clave. Esto se logra de acuerdo al esfuerzo que se le dedique a guardar, a honrar y a estudiar la Torá. Entonces, sobre todo, practicarla y hacerla, porque si no la practicas la Torá, aunque sepas mucho, no vas a alcanzar a dominar lo físico. ¿Por qué? Porque eso no te está llevando a un dominio propio. Entonces, actualmente estamos viviendo tiempos de tribulación, tiempos complicados, y nosotros debemos de estar preparados. Cada uno debe de estar en comunión con el Eterno. Puedes empezar a orar 2 horas y no te cansas. Tienes hambre, al contrario, de seguir orando más. Entonces, ¿cuál es una manera de llegar a esa santificación? Empezar con la oración. Es obedecer los mitzvot, guardar la Torah, pero también empezar con la oración. Entonces, si te empiezas a atrever a dejar todo lo que es mundano, todo lo que es pagano, y te entregas a Yahweh, vas a empezar a ver cambios inmediatos en tu vida. Estamos hablando entonces de que vamos creciendo en nuestra experiencia en el espíritu. O sea, en el espíritu de santidad, lo que conocemos como el Ruach HaKodesh. O sea, que si nosotros queremos hacer crecer nuestra experiencia o tener una escala espiritual más amplia y más alta, es necesario ir apartándonos, digamos, nuestro pensamiento inicialmente de este mundo, vamos a decirlo así, para poder entonces tener un desapego y solamente apegarme a Dios, ¿no? ¿Por ahí vamos? Exactamente, vamos bien, vamos a ver, por vamos, ahí. Okay, a ver, ¿y cómo lo podemos hacer? Okay. A ver. ¿Cómo es que vas ascendiendo, verdad? Ajá. ¿Cómo es que vas ascendiendo en esas escalas? Si no estamos hablando de esoterismo, no estamos hablando de cábala, de misticismo, aclarando, estamos hablando 100% de la palabra y de la Torah. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a reflejar que realmente está el Ruach HaKodesh en nuestras vidas? Una vez que decides dejar todo lo mundano, vas ascendiendo a una escala espiritual. Si te consagras, recibes iluminación o recibes una revelación mayor por parte del Ruach HaKodesh. Si dejas, por ejemplo, el chisme, la idolatría, los resentimientos, las peleas, cada vez que tú vas dejando cada una de esas cosas, tú vas subiendo escalones, vas ascendiendo en tu espiritualidad. Entonces es ahí cuando vas a empezar a recibir mayor iluminación y mayor revelación para poder llegar
a lo que estamos diciendo, a la sanidad y a la santidad. Hay varios pasajes, pero me viene a la mente unos versículos que habla de que el camino del justo es como la aurora, que va de aumento y aumento, pero cuando el malvado dice que es perverso, prácticamente le da la espalda a eso y va descendiendo al Seol. Wow. Entonces creo que todo ese asunto tiene que ver con esto. Esa es una muy buena referencia, Sí, ¿no? Es una muy buena referencia de esto que estamos hablando. Entonces, ¿qué nos revela nuestro cuerpo sobre nuestra alma? Porque déjate comento, yo sabía o tengo entendido que nuestro cuerpo habla. Si yo tengo muchos sueños, o sea, me trabajo, le doy duro todos los días, pero escucho mi cuerpo que tiene sueño y no le doy descanso, sí. Ya desde ahí como que me estoy fatigando y flagelando yo mismo. Sí. No solamente es el no dormir, sino que a mi alma le estoy trayendo más turbación. O sea, una buena palabra, o sea, me turbo yo, pues. Sí, claro, sí. Así que me acordé del Salmo 42. El Salmo 42. De hecho, respecto a lo que preguntas, ¿cómo es que en nuestro cuerpo se revela cómo está el estado de nuestra alma? Y por ejemplo, este ejemplo lo ponen en la psicología. A ver. Dicen que cuando tú entras a una casa, el estado en el que se encuentra esa casa es el estado en el que se encuentran mentalmente las personas que residen ahí. Ahora vamos a hacerlo más específico. Tu cuarto. Okay. Dicen los psicólogos que como se encuentra tu cuarto es como se encuentra el estado de tu mente. Entonces, por ejemplo, si tu cuarto se encuentra sucio de los pisos, la cama extendida, la ropa aventada, calcetines por aquí, los calzones por allá, la silla de cabeza, ¿cómo crees que va a estar el estado mental de la persona que habita en ese cuarto? Ay, no, ya me dolería la cabeza. ¿Te duele la cabeza de solo pensarlo? Sí. Sí, y lo primero que pensarías, bueno, ese cuarto está en desorden. Sí. Entonces, ¿cómo está la mente de esa persona? Está en desorden. Ahora, si te imaginas un cuarto tendido, el piso trapeado, brilloso, todo bien acomodadito, sin polvo. Entonces, ¿cómo te imaginas? Te imaginas un cuarto ordenado. Es más, hasta te puedes imaginar que puede llegar a oler bien, ¿verdad? Claro. ¿Cómo olería el otro cuarto? Probablemente no tan bien, ¿verdad? No lo había pensado. Entonces, ahí te va. Lo que hace mi cuerpo, lo que hace tu cuerpo es el resultado del estado de cómo está tu alma. Y eso es bien importante, que nuestros internautas tienen que entender que no hay una cosa sin la otra. Ambas cosas están completamente relacionadas. Cada palabra que pronunciamos, ya sea en la oficina, en la calle, en el trabajo, refleja cómo está nuestra alma. Si hay amargura, si hay resentimiento, etcétera, se refleja. Lo que hacemos con nuestro cuerpo es un reflejo de la estatura de nuestra alma. Si yo hiciera cosas malas con mi cuerpo, no tendría la autoridad para hablar siquiera de la Torah. Correcto. Entonces, para hablar o decir que tengo el Ruach HaKodesh en mí. Entonces estamos hablando que aquí la bondad de Dios va a jugar un papel muy importante. Me refiero a que solo por su bondad y solo por su misericordia nosotros podemos ser transformados, podemos ser cambiados. Es decir, nuestra vida no va a ser la misma si decidimos iniciar el proceso de transformación. Si bien sabemos, nosotros no vemos esto para ser entretenidos, sino para encontrar una transformación. Y no por lo que digamos tú o yo, que pueden ser cosas tal vez interesantes y todo, pero la obra realmente la hace el Espíritu. Entonces, ¿qué papel juega la bondad de Dios sobre nosotros? O sea, pero especialmente en el ámbito de la salud, en el ámbito de la prosperidad, porque creo que todo va unido. Va unido naturalmente. Si tienes salud, tienes ganas de ir a trabajar, eres más productivo. Si no tienes salud, entonces ¿cómo vas a estar? No vas a tener ganas de salir, no vas a tener energía para hacer tus cosas. Entonces, claro, no estamos hablando de prosperidad, de riqueza, sino que estamos hablando de una prosperidad física, de una buena salud. Entonces, ¿cómo se ve reflejado eso en nuestra salud y en la prosperidad? Por ejemplo, siempre va a ser importante que Yahweh derrame su bondad sobre nuestra familia.
empezando por el padre de la familia, ya que es la cabeza que puso Yeshua en el hogar. Entonces, siempre va a ser importante que tengamos salud y prosperidad en todo. Por eso, hay que guardar los mandamientos de la Torah, incluso aun los injustos son bendecidos por la presencia de los justos. Si quieres ver que eso se vea reflejado en tu salud, que eso se vea reflejado en tu prosperidad, pero que también se vea reflejado en tu familia, entonces hay que guardar bien la Torah y hay que empezar a quitarse toda la mundanidad, todo el resentimiento, incluso el paganismo también hay que quitarlo. ¿El qué, perdón? El paganismo. Ah, te entendí otra cosa. Ah, ok, ya te entendí. Pero bueno, aquí vamos a queremos despegar de lo físico e ir a lo espiritual, pero queremos aunarlo. O sea, por ejemplo, hay algunos asesores, algunos pastores que han dicho, es que todo va ligado, o sea, lo espiritual va ligado con lo físico. Está ligado. Todo. Dan el ejemplo muchos o algunos, por ejemplo, Andrés Panacio, y dice, es que la manera en que manejas tus finanzas es una expresión externa de una condición interna. Es exactamente lo mismo con tu cuerpo, exactamente lo mismo con la disciplina. O sea, va a ser algo que te va a caracterizar. Entonces, aquí va a haber esta pregunta, ¿cómo podemos conectar todo esto físico? En este caso estamos hablando de la salud, para poder conectar o dar vista a lo visible. Sí, ¿cómo es que podemos llevar nuestra vida donde estamos, que es en este plano terrenal, en este plano físico? ¿Cómo podemos conectar con lo que no se ve? Y eso es lo espiritual. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener esa conexión? Sí. La persona que es sadik, eso es, que es justa, se encuentra conectado con Yahweh. Y ahí es cuando aplica el versículo que dice, pedid y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Entonces, todo esto se cumple en el nombre bendito de Yeshua. Así como la materia, nuestro cuerpo, se encuentra conectada con lo no físico, con lo no visible, con lo que no es palpable, es decir, está conectado también con lo espiritual. La Torah es el puente o la escalera para esa interconexión. Ahí está la clave. A ver, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué te parece? Adelante. Estamos hablando que la Torah para la gente que a lo mejor no lo sabe o no está tan relacionada, se refiere a la instrucción de vida. La Torah es la instrucción, el pecado es errar al blanco, lo conocen así, pero en realidad es transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Entonces, es correcto. La Torah es la palabra de Dios que nos rige a todos. Pero estamos hablando ahorita que de la Torah dice que salió de la boca de Dios y con la pura voz, con la pura exclamación, hizo la luz. Y entonces hizo todo lo que existe solo de su palabra. De la palabra. ¿Cómo entonces esto nos puede a nosotros transformar? Ok, ¿cómo es que esto nos ayuda a transformarnos y cómo es que podemos entender a la Torah? O sea, ¿qué relación tiene la Torah con nuestra sanidad? ¿Qué relación tiene con nuestra salud? Entonces vamos a hacer un poquito de recuerdo de historia. La Torah fue dada a Moshe hace más de 3.300 años aproximadamente. Sin embargo, la Torah precedió a la creación del universo. En ese tiempo, en ese momento, fue entregada a Moshe, pero la Torah ya existía. Precedió aún a la creación del universo. Entonces, ¿cómo no se van a someter las cosas en el nombre bendito de Yahweh y de Yeshua HaMashiach, que es el Eterno, si tú guardas Torah? Porque la Torah precedió a todo, precedió a tu cuerpo, precedió a mi cuerpo, precedió a esta tierra, precedió a este mundo. Entonces, ¿cómo no se va a someter la naturaleza en el nombre de Yahweh si tú guardas la Torah y vives la Torah? La Torah es nada menos que una luz de la que llamamos, de que viene directamente de la mente de Elohim, de la mente del Eterno. Entonces, si nosotros queremos alinearnos a la voluntad de Dios, o sea, para que nuestra salud se vea afectada por Dios, necesitamos estar en la corriente donde Dios ha trazado el camino. Así que de esta manera tenemos que seguir los lineamientos, las órdenes, lo que Él ha dado, pero en específico están los mandamientos, que esto en hebreo lo conocemos como mitzvot, o sea, los mandamientos. Una mitzvah es una ordenanza. Hay distintos tipos, o sea, es un mandato, pero hay distintas características. Sí. Pero entonces,
¿esto cómo se puede relacionar con la obediencia y con la conexión con nuestro Creador? En este caso, pues, que es Adonai. Sí, ¿cómo se relaciona con el guardar los mitzvot, los mandamientos? Entonces, hay que entender que mitzvot es la palabra hebrea para instrucción, pero mitzvot viene del verbo letzavot. Entonces, letzavot significa ordenar. Entonces, no se trata de que Dios te está pidiendo algo, se trata de que Él te lo está ordenando. Entonces, cuando recibes una orden, eres obediente. Entonces, cuando esa persona se vuelve obediente a seguir las órdenes y las instrucciones de Yahweh, entonces a Yeshua HaMashiach, Él nos dice, si es que no guardas los mandamientos. Incluso Él lo dice, ¿por qué me dices, Señor, Señor, Adonai, Adonai, y no haces lo que yo te digo? Él está ordenando. Entonces, si tu cabeza, tus manos, tus pies están dispuestos a cumplir esas órdenes, por ejemplo, ¿cuál sería una orden? Guardar el Shabbat, honrar el Shabbat. Entonces, estás cumpliendo con un mitzvot, estás cumpliendo con un mandamiento. Sí, y ahorita estamos hablando, pues en específico, ese tipo de ordenanzas, que es como el cuarto mandamiento, pero también está el de no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Y vemos que todos estos fueron dados por amor. Si tú ves a tu hijo y está ahí en la estufa donde está el agua hirviendo, no le vas a decir, ándale, ve. No, le vas a decir, no te acerques, porque sabes que se puede, o sea, se puede quemar. Sí, se va a lastimar. Exactamente. Entonces, el detrás de un no está el amor. Detrás de un haz está el amor, de todas maneras. Así que, ¿cómo podemos canalizar? Yo creo que tiene que ver con esto, cómo relacionar ese mandamiento y trazarlo de lo físico, lo material y llevarlo a eso espiritual. ¿Qué podemos hacer para entonces cumplir esto y alinear nuestro pensamiento, nuestra mente y nuestra alma en esto? ¿Cómo es que lo podemos canalizar? Ok, así es como se canaliza lo espiritual y se hace descender a lo material. Eso es, se ve manifestado en tu cuerpo. Ok. Tú eres un canal de bendición si te guardas en santidad. Entonces, con tu oración se canaliza lo espiritual. Yeshua HaMashiach está en todas las dimensiones y es necesario, como dice la palabra, que el cielo lo retenga hasta que sean restauradas todas las cosas. La bendición, la fuerza, la unción, el poder de su bendito Ruach HaKodesh se canaliza desde el cielo, ¿sí? Desde el Shammai nosotros lo recibimos a nuestro cuerpo. Entonces, cuando le das tú la orden a tu hueso de que funcione bien, el Eterno hace que descienda esa fuerza espiritual y actúe en tu cuerpo. Entonces estamos hablando de que tenemos que hacer algo, no nada más es pedir a Dios y ya. Estamos hablando de que nuestras manos están consagradas, están santificadas para honrar a Dios. Es correcto. Pero entonces, esto, o sea, ¿cómo impacta en que nosotros impongamos nuestras manos? O sea, ¿qué debemos hacer? Aunque la mano significa en realidad poner en obra los mandamientos de Dios, o sea, como esto, relacionar que si yo amo a Dios, yo tengo la figura de mis padres y yo lo voy a honrar, o sea, a mis padres porque yo honro a Dios. Claro. O sea, porque detrás de ellos también está Dios. Y Dios me va a bendecir y no porque yo lo haga por conveniencia, porque estoy obedeciendo. Pero ¿cómo lo puedo canalizar todavía más allá? Bueno, esa pregunta es bien importante y creo que da en el blanco, en el objetivo de qué es lo que yo suelo hacer como kinesiólogo. Entonces, las manos sí tienen esa función que tú dices, pero también las manos son transmisores y son receptores. Eso es. Con mi mano yo puedo tocar algo, ¿cierto? Y sé si está frío o si está caliente. Con mis manos yo tomo cosas, yo agarro cosas, pero también con mi mano puedo transmitir información. Por ejemplo, si estoy abrazando a alguien, que transmito. Si estoy dando una caricia. Entonces, imagínate, yo como kinesiólogo que tengo que tomar contacto con los cuerpos o con los segmentos físicos de mis pacientes, ¿cómo crees que van a llegar a una sanidad si yo estuviera en pecado? Si yo no estuviera guardando la Torah, si yo con estas manos
me fuera a fornicar, si yo con estas manos me fuera a robar, si yo con estas manos me fuera a tomar o a drogarme, ¿tú qué crees que le estuviera transmitiendo a esas personas? Entonces, cualquier persona que tiene un dolor se lleva la mano hacia donde está el dolor. Es una respuesta inmediata. Sí, Si te claro. duele la rodilla, ¿qué es lo primero que haces? Ay, 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 me duele. Te la agarras, ¿cierto? Sí. Y te empiezas a sobar, te apachurras, te aprietas donde te duele. ¿Pero con qué lo haces? Con tus manos. Entonces, si las manos de una persona están en Kedushá, eso es, están en santidad, si los huesos de tu mano exaltan a Yahweh, entonces para la bendición, los brazos de las personas que tienen esos dones, que imponen manos, transmiten bendición. Cada hueso, cada falange tiene que estar en santidad. Si oramos y la persona no se sana, es porque el Eterno así lo permitió. Y eso también hay que entenderlo, porque sus planes son perfectos. Órale, estás tocando temas interesantes. ¿Sabes? Yo en una ocasión recuerdo que, bueno, así, para no sé, hacer la historia larga, recuerdo que un hermano y yo fuimos, pues, en vez de ir a las nieves de enfrente, me fui a las las de las 5 cuadras, nomás porque quién sabe, pero resulta que esa mujer estaba enferma y le iban a cortar la pierna. Uy, Recuerdo que oramos él y yo sí. y sentimos que algo salió Wow. y ya no le cortaban la pierna porque tenía como gangrena, pero ya se sanó. Pero yo en mi caso no puse manos, yo en mi caso nomás oré y ya, pero Sí, pero tiene que ver, ¿no? Con el hecho. tiene que ver. Claro, no impusiste manos porque también hay que recordar que el Eterno nos dio dones a cada uno, dones Ajá. para que los usemos en cuestión de exaltar y glorificar su nombre. Pero ¿qué estamos diciendo anteriormente? Que la oración tiene poder. Sí. ¿En qué condición? O sea, Que cuando somos hombres o mujeres de Dios, ¿no? exactamente, O sea, cuando te encuentras en Kedushá, cuando te encuentras en santidad. Y ahí es cuando realmente das testimonio, sentiste ese fuego, sentiste que eso salió, pero ¿cómo te encontrabas tú y tu hermano? sí, me acuerdo. Seguramente se encontraban en Sí. Kedushá, en santidad. Fue bien sorprendente, así nada más rápido, pero fue bien sorprendente porque fue de que cómo puede ser posible, pero si tú no estás enferma y viéndole la pierna toda así, ¿verdad? Mal, 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 y así como de vamos a orar y aquí va a pasar algo y Bien. así, y fue al instante y yo me quedé sorprendido, o sea, ya sabía que iba a pasar, pero después lo pensé y me quedé, caray, como que lo reaccioné después. Pero digo, ¿cómo es el Padre que cuando uno se santifica y estamos hablando, a lo mejor no entendemos tanto los mandamientos, no entendemos tanto rollo de lo que dice la Torá, de lo que dice esto, pero lo poco que vamos entendiendo poco a poco lo retenemos y lo guardamos. Creo que eso poco a poco nos convierte y nos va apartando. Y claro, un niño va empezando siendo bebé. Lo normal es que crezca. Y el problema es que muchas veces retenemos el crecimiento y nos queremos quedar enanos. Creo que ese es el problema, ¿no? Tenemos que ir aumentando en todo este proceso. Así es. Entonces, la consecuencia de los mandamientos y cómo cumplirnos, cómo nos conecta con Yahweh en la santificación y en qué más. Bueno, eso tiene que ver directamente que cada vez que tú o yo cumplimos una orden, cumplimos un mandamiento del Eterno, nos estamos conectando con Él y ahí es cuando Él nos bendice. Por ejemplo, si no estamos cumpliendo la mitzvah o si no estamos cumpliendo la instrucción, entonces hay una desunión, te estás alejando y te estás apartando de Él. Y la gente acaba enferma, acaba mal de la cabeza incluso, entonces acaba con enfermedades. Por eso es bien importante que se mantengan los que nos están viendo, si ya están en Kedushá, manténganse así, y los que no, sigan creciendo o esfuércense para hacerlo, no se desconecten del Eterno, no pequen. Tú acabas de decir la definición del pecado. ¿Cuál es la definición del pecado? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley, transgresión de la Torá. No te aproveches, no prendas, aún incluso en cosas tan sencillas que nosotros podemos pensar que son inofensivas, también afectan. Por ejemplo, ¿qué estás viendo en la televisión? ¿Estás viendo
mujeres, estás viendo películas de terror, todo eso también afecta en tu mente, también afecta en tu santidad. Si estás escuchando música, ¿qué tipo de música estás escuchando? ¿Qué se está repitiendo en tu cabeza? Entonces necesitamos estar en Kedushá. Entonces es ahí cuando van a pasar muchas cosas en nuestras vidas, en el nombre, que sobre todo el nombre de Yeshua. Lo acabas de decir, la oración de un justo puede mucho. Y vamos a necesitar de eso. Vamos a necesitar mucha oración de un justo. Y tú puedes ser ese justo. Tú puedes ser ese sadik. Entonces, vamos entendiendo. Nuestra alma, quiere trascender siempre lo material. Si vemos todo este mundo, es algo pasajero. Prueba de ello es que no nos llevamos nada. Realmente, solamente sabemos que el alma, o más específico la Neshama, es lo que va a ser juzgado, ¿no? Lo que alcanzamos a transformar. Pero todo esto, ¿qué implica para la manifestación de milagros? Estamos hablando que los milagros proceden de Dios y yo quiero ser un instrumento de su honra. ¿Cómo entonces puedo hacer que esos milagros obren en mi vida? Para empezar, creo que en la salud. Vamos empezando con la salud, ¿no? Y después, tú, claro que vas emanando hacia los demás. Sí. Pero ¿cómo está ese asunto? Por ejemplo, ¿cómo podemos ver los milagros manifestados en nuestras vidas? ¿No? Aún incluso en estados de enfermedad, ¿cómo podemos ver el milagro? Entonces, nosotros con nuestra alma podemos trascender mucho más allá del mundo material y entrar en lo que estamos hablando, entrar en ese ámbito espiritual. Entonces, no estoy hablando de viajes astrales, sino estoy hablando de emuná, de fe. Cuando nosotros tenemos fe, podemos alcanzar muchas cosas. El llevar nuestra alma hacia el Eterno, el acercarla hacia Él, porque ya no está sujeta a la concupiscencia, ya no está sujeta a un resentimiento, ya no está sujeta a los enojos, a las iras, a las contiendas, al chisme. Entonces empiezan a surgir los milagros. ¿Por qué? Porque se empieza a alcanzar las almas, se empieza a alcanzar tu alma, empieza a alcanzar a las almas de los demás. ¿A través de quién? De la gloria del Eterno, que todo es para su gloria. Eso está muy padre. Y está muy padre, pero déjate cuento otra pregunta. Porque seguramente la gente va a decir, bueno, me están hablando de mucha espiritualidad, de mucho esto, pero ¿y todo eso qué analogía puede haber entre lo físico, o sea, lo científico, y esto que es lo que estamos hablando, del conocimiento acerca de la Torá, de la instrucción, de esa santidad? Claro. Porque luego pasa eso de que dices, bueno, sí me dices y todo, pero la ciencia no lo avala. O sí, cosas así. Exactamente, no hay la evidencia científica. Sí. O a ver, tú dices que eres kinesiólogo, pero me estás hablando de espiritualidad, de justicia, de guardar los mandamientos y que esto se relaciona con mi cuerpo. Entonces vamos a entender algo. La medicina no es una ciencia, ya establecida, sino que es cambiante. ¿Qué es lo que pasa? Medicamentos que se utilizaban hace 50, 60 años ya no se utilizan otro tipo de medicamentos, ¿cierto? ¿Por qué en la medicina te tienes que estar actualizando constantemente? Porque está en constante cambio. Sí. Déjame decirte que no ha cambiado nunca. La Torah. Está genial. La Torah es algo que nunca ha cambiado y que no va a cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, como kinesiólogo, así como los kinesiólogos para curar tomamos estudios, debemos de conocer cada uno de los miembros del cuerpo, cómo funcionan, qué músculos tiene cada segmento, qué nervios, qué raíces nerviosas, qué arterias, qué venas, para poder entender cómo está interconectado entre sí el cuerpo. Solo así se logra la curación del enfermo en lo físico, de la misma manera en cada problema espiritual que tiene cada persona. Hay una mitzvah, hay un mandamiento que posiblemente no se esté cumpliendo, que posiblemente estés en resentimiento, que posiblemente estés en pecado. Entonces, por eso se enferma el alma y termina repercutiendo en el cuerpo. Oye, y me acordé de un comentario muy interesante. Sabemos que son 613 mandamientos según Maimónides.
Yo he visto el comentario de que en promedio los mandamientos que cumple un hombre es proporcional al tipo, o sea, a la cantidad de huesos que tenemos. Músculos, al número de músculos. A ver, platícanos bien de esa. Bueno, puede haber una relación que por ahí no habíamos visto, como un código escondido, que los mandamientos pueden tener una relación, un paralelismo con el número de músculos. Y es bastante curioso porque el músculo es la estructura que hace que haya movimiento en tu cuerpo. Entonces, hay una frase que dice, sin movimiento no hay vida. ¿Qué pasa con tu cuerpo si te dejas de mover? Pues se enferma y se muere. Claro, te enfermas y te mueres. Pierdes fuerza en tus músculos, adelgazas, tus huesos se vuelven más frágiles, dejas de moverte. Ahora, déjame hacerte esta pregunta. A ver. Pensando en que, y como lo estamos viendo, que nuestro cuerpo está íntimamente ligado con nuestra alma, ¿qué pasa si tu alma se deja de mover? ¿Qué pasa si tú no le metes músculo al alma? ¿Qué es lo que tu alma hace que se mueva? Órale, solo la energía de Dios, ¿no? Podría ser. Claro, la Torá. Pero tenemos que ejercitarla. La instrucción, exactamente. Solo es para que no muera, ¿no? ¿Cómo ejercitas tu alma? Tienes la instrucción que te dice cómo debes de ejercitar tu alma. Órale. Entonces, por ejemplo, ¿cómo tú puedes saber cómo se encuentra el estado de tu alma? Con la oración. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, ¿cómo sabes que tienes buena condición? Corres 5 kilómetros y no te cansas, corres 10 kilómetros y no te cansas, corres 20 kilómetros y no te cansas. Te agachas y no te cansas. Ahí es como sabes que tu cuerpo tiene condición. ¿Cómo sabes que tu alma tiene condición? Lees 5 minutos, lees 5 minutos la Torah y ya te andas durmiendo y ya te andas distrayendo. En cambio, lees la Torah 1 hora, te pones a orar otra hora, entonces, ¿cuál es la relación una con la otra? El estado de tu alma. Esa es la condición de tu alma. Y tenemos que saber ligarla para que vayan creciendo en uniformidad. Así es, exactamente. Que sea íntegro eso. Y yo le voy a recomendar algo a nuestros internautas y a las personas que nos están viendo. Si alguno hace ejercicio, o alguna vez has llegado a escuchar este ejercicio de agarrar la pesa y darle al fallo, ¿sí? ¿Has escuchado? Que haces el esfuerzo lo he sentido. hasta que el músculo ya no puede más y le das hasta el fallo. Pues yo los invito a que empiecen a orar al fallo. ¡Ajá! ¿Sí? Vamos a cambiarle. A ver, díselos en la cámara. Vamos a cambiarle. A ver, díselos. Vamos a empezar a orar al fallo, amados. Eso es que si ya te cansaste, no, venga, le damos un poquito más. ¿Te estás durmiendo? No, le damos un poquito más. Hay que orar al fallo, le vamos a cambiar. Está genial, está genial. Interesante todo lo que hemos visto. Híjole, se acabó, pero la siguiente continuaremos con más. Todo, híjole, ¿qué más te digo? Yo me quedé con muchas cosas que quería decir, pero será la siguiente. Pero vamos a continuar próximamente en este estudio, en esta serie de cómo el cuerpo está relacionado con el alma, o como dijiste, que el cuerpo grita lo que el alma guarda. Lo que el alma guarda. Ya lo estaba meditando acá con... Exactamente. Entonces, próximamente, primeramente el Eterno, vamos a continuar con la serie. Y pues ha sido un gran honor, una bendición poder compartir contigo, mi hermano Ray. Entonces, le deseamos Shalom Ubrajot a todos, paz y bendiciones. Perfecto, hermanos. No olviden poner sus comentarios, dudas, sugerencias, compartir. Y bueno, ya si después van a querer si ustedes ven que necesitan una ayuda más particular, bueno, también pueden poner un comentario y también para venir aquí ahora sí que al consultorio de mi hermano también para que les pueda dar un tratamiento ya más adecuado a lo que necesitan, ¿verdad? Y bueno, seguiremos aquí esforzándonos, hermanos. Nos vemos la siguiente. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones. Ay, déjale corro. Ya nomás le corto la última parte. Oye, pues salió